Fernando, yo hacía una breve presentación, pero de tu trayectoria y de esa visión que tienes, que es tan necesaria hoy día, más allá de las fronteras, para mirarse el ombligo en Chile. Pero tú además has escrito, yo he podido leer cosas que has escrito en estos días, y uno de esos escritos apunta a la ira de los chilenos del inicio del fin del proyecto neoliberal. ¿Qué hace que eso suceda 30 años después que terminó una dictadura? ¿Qué hace? Eso va a ser una pregunta que van a responder durante muchos años sociólogos, economistas, historiadores, etc. Creo que en Chile, como nos gusta siempre ser primero en algo, también fuimos primeros en así como iniciar un gobierno de inspiración marxista en elecciones democráticas, etc. La dictadura fue la primera en iniciar este modelo neoliberal extremo, que en ninguna parte ha llegado al extremo que hemos tenido en Chile. Y aquí, así como aquí nació, yo creo que aquí puede ser el inicio de una agonía o muerte de esta economía, de este sistema, más que economía, de este sistema neoliberal que hemos vivido durante más de 30 años y que se ha repetido con diferentes variables en otros lugares del mundo. No es casualidad las explosiones de rabia, ira que suceden en otras ciudades, en otros países, donde también de una u otra manera el modelo ha llegado. Un amigo argentino me decía, un director de cine, entre paréntesis, me decía, durante 4 años me vendieron el modelo chileno y casi me iban a convencer de las virtudes hasta que pasó lo que hace 3 semanas estamos viviendo en Chile. Como dijo una persona, una suerte de vómito del alma de la sociedad chilena. Porque yo creo que si ya una cosa medio antropológica, lo que estamos viviendo es cierto, la ira, la rabia acumulada de todas estas frustraciones que tenemos en un mercado tan tentador que ofrece cada día cosas nuevas, pero además viene de una ira histórica, yo creo, de la sociedad chilena, una sociedad tan clasista, tan segregadora, discriminadora. Si uno piensa, yo leyendo estos libros que han salido últimamente, lo que fueron los soldados que volvieron de la guerra del Pacífico, el abandono total en que quedaron, la gente que peleó, murió y conquistó no sé cuántos cientos de miles de kilómetros cuadrados para el Estado chileno, cuando volvieron acá fueron olvidados y abandonados, ¿cierto? Para el 18 de septiembre recordaban, sacaban a pasear a los viejitos, pero en términos de vida, de su calidad de vida fue terrible. Entonces, todo eso yo creo que hoy día es lo que ha explotado de cierta manera. En esto de la explosión que lleva a que, bueno, tengamos un presidente de la República que pasó en este tiempo de sentirse orgulloso de ser un interlocutor de los principales estadistas del mundo, a tener que soportar esta imagen del país en toda la prensa mundial, en las imágenes. Pero yo me quedando en lo de la Constitución, que efectivamente, yo te conversaba antes, acá yo tengo una cita de Jaime Guzmán, que para qué la voy a leer exactamente, pero en el fondo de haber hecho y quedó escrito una Constitución pensada en que fuera imposible reformarla. En definitiva era eso. Y tú bien me recordabas que el año después del plebiscito que todos recordamos del no, hubo plebiscito respecto de ciertos cambios a la Constitución y de lo que no se podía cambiar de esa Constitución. Y dentro de eso, algo que hoy día parece grotesco, frente a toda la suma de demanda, porque lo que vemos hoy día son múltiples demandas acumuladas y distintas, diversas, un solo concepto. ¿Cómo pudimos vivir? Y tú tuviste responsabilidades como cerca del gobierno, representando a Chile afuera. ¿Cómo pudimos vivir con una Constitución que todavía dice que tenemos un Estado subsidiario? Bueno, eso yo creo que después del triunfo del plebiscito del año 88, entre el plebiscito y la primera elección democrática que hubo, ahí es cuando se selló el destino de nuestro país, cuando se negociaron las reformas constitucionales, que finalmente el gobierno de Pinochet aceptó 54 reformas constitucionales, pero sin tocar
el pilar fundamental que tenía la Constitución de Pinochet, entre ellos el sistema electoral. Cuando la Concertación negocia esas reformas constitucionales y acepta el sistema electoral, sabía inmediatamente de que íbamos a tener minoría, porque estaban los senadores designados. Y que no eran pocos. Que no eran pocos. Entonces, de cierta manera, al aceptarse en esas circunstancias esa Constitución y esas condiciones, de cierta manera se legitimó la Constitución de Pinochet. Es duro decirlo. Hoy día es muy fácil hablar. Eran años duros, la dictadura mató gente hasta los últimos días, etcétera, etcétera. Es duro decirlo, pero ahí no sé, ahí se selló, yo creo, el destino. Y después, si uno analiza lo que han sido dictaduras en otros países, en otros continentes, la primera cosa que se ha hecho al término de una dictadura es generar una nueva constitución. Claro. Una nueva constitución que es el primer espacio de reencuentro de la sociedad, donde se ponen de acuerdo en las reglas del juego, en lo que las funciones que va a tener, que va a cumplir el Estado, la participación ciudadana, etc. Pero en Chile no. En Chile pasó todo lo contrario. Asumió un nuevo gobierno democrático y además se levantó de inmediato un sector negacionista, diciendo que aquí no había habido un golpe militar, sino que había habido un pronunciamiento militar, que eran exageraciones, lo de los muertos, desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese sector negacionista, hasta el día de hoy, que todavía existe, tuvo el control y el poder. Acuérdense ustedes que vino el proceso de privatizaciones entre gallo y medianoche, Sí, claro. a meses de que se iniciara el nuevo gobierno, y se selló el destino nuestro.